Hola, mi nombre es Nicole Celis, estudiante del programa Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, y hoy vamos a dialogar un poco sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre del autor Roberto T. Kiyosaki. El objetivo del libro es brindarle al lector unos conocimientos a través de unas experiencias sobre la educación financiera, para que como tal la persona cambie el pensamiento de pobre, por decirlo así, y lo cambie a un pensamiento rico, donde pues utilice el dinero adecuadamente. Podemos decir que el pensamiento pobre nos referimos a la persona que se queda como tal en una carrera de la rata, que es trabajar para conseguir dinero y así poder pagar las deudas, y al quedarse sin dinero por pagar las deudas volver a trabajar. Entonces la persona pobre se queda en ese circuito y no piensa más allá no piensa en utilizar el dinero para realizar inversiones, para crear su propio negocio, para crear su propia empresa, sino que por miedo a quedarse sin un trabajo, por miedo a quedarse sin un dinero estable para pagar sus deudas, o por miedo a volver a empezar, pues se queda ahí en ese circuito y ya, no cambia como tal de pensamiento. Ya al referirnos a una persona rica, hablamos de una persona que trabaja no solo con el objetivo de conseguir dinero, sino con el objetivo de aprender de cada cosa que realiza, para que en un futuro los conocimientos que adquirió los pueda utilizar adecuadamente en alguna inversión o en algo nuevo que esté realizando. Entonces, esta persona, además de trabajar con un pensamiento diferente, el dinero que ingresa no piensa como tal en gastarlo directamente, en pagar deudas, sino que piensa primero en invertirlo, en invertirlo en cosas que le generen dinero, y ya posteriormente y sí pagar las deudas y todo por el estilo. No piensa como tal en comprar cosas inservibles de cierto modo. Entonces el texto nos habla de 6 puntos como tal. Entonces el primero es: el dinero trabaja para mí, yo no trabajo para el dinero. ¿Esto a qué se refiere? Como decíamos anteriormente, la persona de pensamiento pobre, por miedo a quedarse sin dinero, a perder el trabajo, no mira más allá y trabaja para el dinero, para conseguirlo, para pagar sus deudas, y no trabaja y no deja que el dinero trabaje por él. O sea, que simplemente como que compre algo y que se genere el dinero y ya, la inversión ya él la tiene hecha. Además, en este punto nos hablan de los sentimientos, que debemos hablar, debemos aprender a usar los sentimientos para pensar y no pensar con los sentimientos. Es decir, no hablar desde una emoción, sino con la mente clara. Nos ponían un ejemplo claro que, digamos, el jefe le brindaba como más dinero a la persona, y yo, al sentir ese sentimiento de tener más, pues voy a decir que sí. Entonces, lo que quiere decir el libro es que no nos dejemos llevar por los sentimientos, sino que utilicemos esos sentimientos para decir, bueno, él me está brindando dinero, pero a cambio o yo cómo puedo utilizar ese dinero para invertirlo para mí y no trabajar como tal para la empresa. Ya nos hablan de
un segundo ítem que nos habla de la alfabetización financiera, que es como tal la preparación financiera, en donde nos dicen que debemos cosechar o construir cimientos fuertes para que posteriormente, en un futuro, pues surjan buenos resultados. Entonces, lo que nos hablaban en el libro, como tal, no trabajar para conseguir el dinero, sino trabajar para tener el conocimiento y posteriormente ponerlo en práctica. Aquí también nos habla de que debemos tener muy claro la diferencia de activos y pasivos. Entonces, el activo es lo que me pone dinero en el bolsillo y el pasivo es lo que nos saca dinero del bolsillo. Entonces aquí, como tal, el circuito, o sea, lo que realiza el rico es con el dinero que le ingresa, invertirlo en activos, en cosas que le generen dinero para que le generen dinero y en un futuro este dinero le pueda servir para algo más y no tenga que estar pagando deudas y deudas y más deudas. Y pues lo que hace el pensamiento pobre es que el dinero que ingresa lo va a gastar y lo que le sobre pues lo va como tal a invertir en cosas personales, en cosas que pues no tienen un objetivo en sí. También en este punto nos hablaban que si el pensamiento es de seguir gastando, pues no vale la pena tener dinero, porque entre más dinero, más vamos a querer gastar y más deudas nos van a ingresar. Es el caso de que digamos, no, yo tengo dinero y pues para comprarme un carro, pues me toca pedir un préstamo y pues ese préstamo nos va a generar más deudas y el carro pues no va a generar por sí solo dinero. También hay que tener como tal un control de los ingresos pasivos y de los gastos, pues para que no haya una inversión mal ejecutada. También nos hablaba de que la riqueza es aquella que se considera cuando yo puedo decir cuánto tiempo me va a mantener este ingreso. Si digamos el tiempo que le va a mantener ese activo es amplio, ya se puede considerar como riqueza. Por el contrario, si digamos invirtió en algo y solo lo va a subsistir, lo va a ayudar a subsistir por unas semanas, pues no es como tal una buena inversión, ¿no? Ya también pues nos hablaban de un punto de que nosotros atendamos nuestro propio negocio. Es decir, si tengo que yo trabajar en ese negocio, pues ya no es un negocio sino un trabajo. Entonces es el caso de que yo no sé, vendo dulces y si yo soy la que estoy vendiendo, pues eso es un trabajo. Si yo por el contrario le pago a una persona para que venda esos dulces y eso me genera bastante ingreso, pues ya se considera un buen negocio. También por otro lado nos hablaban de la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Aquí nos hablaban de 4 ítems o como 4 habilidades que son la contabilidad, la inversión, el entender el mercado y la ley. Entonces la contabilidad es lo que les decía anteriormente, la alfabetización financiera, que es como tal la habilidad de entender pues las finanzas, los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos y todo por el estilo. Ya viene una inversión que
es la ciencia del dinero que gana dinero. O sea, saber en qué invertir para que este me genere dinero y no me genere gastos. También estaba pues el de entender al mercado, que es la oferta y demanda. Entonces entender en qué momento hay una buena oferta, dependiendo de las circunstancias del país o del lugar en donde se esté mirando la oferta, y así yo poder generar una buena demanda, una buena inversión, y pues que este me genere un buen dinero, por decirlo así. Y ya pues está la ley, que son todos aquellos conocimientos de la contabilidad, como las normas, la regulación de las sociedades nacionales y estatales, en sí como tal, la legalidad de los procedimientos que se realizan al momento de realizar una inversión. Otro ítem que trataban es que los ricos inventan el dinero, lo mismo que decíamos anteriormente. El pobre, como ve que el dinero es, ¿cómo les explico yo? En este ítem, los ricos inventan el dinero, ¿no? Entonces es tener como las agallas para que con el dinero pueda crear más dinero, más no obtener el dinero y gastarlo simplemente. Entonces aquí es donde vuelve el miedo de las personas a invertir en diferentes aspectos, en diferentes negocios, por miedo a perder ese dinero. Entonces los ricos ven el dinero como una ilusión, entonces pues no están como que siempre esperando que el dinero les solucione todo, sino que ellos buscan siempre los mismos medios para conseguir este dinero y poderlo invertir. Entonces aquí en conclusión sería como que la matemática simple y el sentido común. Entonces pues tener claro que pues no, el dinero no va a solucionar todo, por decirlo así, y que nosotros mismos tenemos que buscar como tal los medios para poder solucionar nuestros problemas. El sexto nos habla de trabajar para aprender y no trabajar por el medio. Aquí nuevamente hablamos de que no debemos trabajar simplemente para conseguir el dinero y pagar nuestros gastos y volver a la carrera de la rata, sino que debemos aprender de cada uno de los aspectos de la empresa, porque estos nos van a ayudar que en un futuro los podamos utilizar adecuadamente y podamos realizar una buena inversión, saber cómo se manejan los diferentes aspectos y todo por el estilo. Entonces pues aquí se habla nuevamente de la contabilidad, la inversión, la comercialización y el derecho, que es la inteligencia financiera. Es como una sinergia entre esos cuatro aspectos. Entonces el libro también nos hablaba que para ganar más dinero hay que especializarse, y este pensamiento lo tenían las personas pobres, ya que pues muchas veces nosotros pretendemos estudiar y tener un título y todo por el estilo para tener un buen trabajo y ya, quedarnos ahí un buen trabajo y recibir un buen dinero y ya, más no nos enseñan como tal una educación financiera para saber qué hacer con los ingresos y cómo salir de las problemáticas que tenemos. Entonces pues creo que en conclusión nosotros como tal deberíamos poner en práctica todos estos conceptos que nos dan en el libro, como tal no aprender simplemente para conseguir un buen trabajo, sino aprender de aquella educación financiera para que pues no solo tengamos un buen producto
sino que lo podamos vender. Es decir, no simplemente yo ser un buen médico, sino que yo sepa vender mis conocimientos. Entonces, pues para generar un buen dinero y que el dinero se genere solo, no tenga que yo esforzarme, o sea, trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje por mí. Y aquí nos ponían como tal un ejemplo ¿de qué? Del dueño de McDonald's. Pues no es famoso por vender la mejor hamburguesa, porque hay que ser realistas, no es la mejor hamburguesa, pero sí es bueno en vender el producto, en comercializar el producto, en hablar con las personas para vender el producto. Entonces, pues eso es lo que debemos poner en práctica. Saber comunicarnos con las personas, saber vender nuestro producto, saber invertir nuestro dinero, no invertirlas en cosas innecesarias, sino que invertirlas en cosas que nos generen dinero. Que sí, que a corto plazo puede que nos afecte, pero a largo plazo vamos a estar disfrutando del esfuerzo que se realizó al inicio, y no vamos a estar como una persona de pensamiento pobre, que al inicio sí disfrutó y adquirió sus cosas y todo por el estilo, pero al final simplemente se quedó con las deudas y vuelve a la carrera de la rata, trabajar para pagar estas deudas. Y ya, eso es todo por el libro. Creo que es un libro que debemos leer todos los estudiantes, y no solo los estudiantes, todas las personas en general, porque nos permite crear conciencia. Y pues la idea es que no simplemente se nos quede como tal en leerlo, sino que lo pongamos en práctica y lo utilicemos para la vida diaria. Entonces, tener en mente, trabajar no para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros.